Como hacemos siempre, si alguien me avisa si ve la pantalla, por favor. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bien, vamos a continuar entonces con lo que comenzamos ayer, con métodos de cálculo de pavimento rígido. Precisamente hoy vamos a ver el método ASTO, que venimos viendo, que hemos visto para pavimento flexible, ahora lo vamos a ver para pavimento rígido, ¿sí? Vamos a ver que no hay muchas diferencias, o mejor dicho, hay varios puntos muy similares, muy iguales, entre lo que es pavimento flexible y pavimento rígido. En cuanto a la introducción que se hizo en aquel momento para el método ASTO pavimento flexible, en cuanto a la forma en la que se elaboró o se abordó y se desarrolló el método, se realizaron, recuerden, las distintas pistas de ensayo, donde se ejecutaron tramos de pavimento flexible, de pavimento rígido, y se hicieron distintas combinaciones de tipos de subbase, de subrasante, de espesores de losa, en este caso pavimento rígido, de espesores de losa. Algunos le colocaban armaduras, a otros no. Esa fue la evolución y la historia del método ASTO, que es exactamente lo mismo que vimos para pavimento rígido. Se hicieron las encuestas sobre los usuarios y se hicieron las mediciones, que ya también lo vimos, estamos repasando, mencionándolo, que se hicieron las mediciones sobre la superficie de ambos pavimentos, y donde se medían deterioros superficiales como fisuras, tareas de agüellamiento, como tareas de bacheo, peladuras, etcétera. Y si ustedes recordarán o si vuelven a las diapositivas anteriores, en el pavimento de hormigón no se consideraba o no se medía el agüellamiento. Claro es porque el pavimento de hormigón o la losa de hormigón no se agüella, es decir, no entra, no tiene deformaciones plásticas permanentes, porque una vez que superó el umbral del campo elástico, el pavimento de hormigón o el hormigón se fisura, se rompe, ¿sí? Es una de las diferencias que hay a la hora de la cocina, de la elaboración del método, ¿sí? No se consideraron para método de pavimento rígido en ASTO, no consideró agüellamiento. Con todas estas evolución y estudios y correlaciones, establecieron la ecuación que estamos viendo allí, ¿sí? En donde en el miembro de la izquierda de la ecuación tenemos el tránsito, igual que lo teníamos en pavimento flexible, y del otro lado están todos los otros parámetros que vamos a trabajar nuevamente en un nomograma que establecieron para pavimento rígido, ¿sí? En la ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos la desviación estándar, que aquí en la ecuación entra como el ZR, pero en el nomograma es la confiabilidad R, ¿sí? Vuelve a ingresar como R, confiabilidad. La desviación estándar, el S0, ¿sí? El error estándar combinado, que en el nomograma sí ingresa como tal. Aquí tenemos el espesor D. ¿El espesor de quién? De la losa de pavimento, ¿sí? De pavimento hormigón. Recuerden ustedes que en pavimento flexible teníamos el SN, el número estructural, y que ese número estructural después, que era el necesario, después lo igualábamos a el proyectado, que era la sumatoria de las diferentes capas. Acá va a ser un espesor de losa de pavimento hormigón, ¿sí? La variación de la serviciabilidad, el delta PCI, de la misma manera que fue considerado en pavimento flexible. El módulo de rotura del pavimento de hormigón, como lo que veíamos ayer, ¿sí? Recuérdense que era el ensayo a flexión de la viga prismática y un valor de rotura, lo vamos a volver a repasar en el día de hoy. El coeficiente de drenaje, ¿sí? Que en pavimentos flexibles era el M, que estaba dentro de la sumatoria de los aportes estructurales de cada una de las capas, ¿sí? Era un factor más que estaba allí dentro de esa sumatoria. Ahora, en el pavimento rígido, ingresa directamente en la ecuación, ¿sí?
o más precisamente va a ingresar en el nomograma, que es con lo cual vamos a terminar trabajando, ¿sí? También tenemos el coeficiente de transferencia J, que es la transferencia de carga, es la transferencia que hay entre losa y losa, que hemos visto en ese esquema del día de ayer, una losa contigua a la otra, ¿sí? Hay una transferencia de carga, vamos a ver un poquito más al respecto de eso en el día de hoy. El módulo de elasticidad del hormigón, tal cual lo hemos visto o lo han visto en tecnología del hormigón, con la determinación de mediante ensayo o alguna ecuación de correlación, y el módulo K de la subrasante, que es el módulo de reacción, ¿sí? Que también lo hemos conversado en el día de ayer y vamos a hacer algunas consideraciones en el día de hoy. Bien, debido a, digamos, el momento en el cual fue elaborado el método, se estableció un nomograma que permite la resolución de la ecuación anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene este nomograma? Tiene una doble entrada. Vamos a ingresar por la parte izquierda, ¿sí? Por aquí, y vamos a ingresar por la parte derecha en la parte inferior, por aquí abajo, ¿sí? Vamos a comenzar por la parte izquierda. Tenemos el módulo de reacción de la subrasante, el K que hemos determinado, ¿sí? Que vamos a volverlo a ver en el día de hoy, pero es como lo vimos ayer, ¿sí? Vamos a cortar el módulo de elasticidad del hormigón, ¿sí? Vamos a hacer un zoom ahí. El módulo de elasticidad del hormigón, acá está en PSI por 10 a la quinta, ¿sí? Luego vamos a intersectar el módulo de rotura del hormigón, también está en PSI aquí en esta escala. Tenemos una línea auxiliar, es decir, ascendemos con el K, cortamos el módulo de elasticidad del hormigón, salimos en forma horizontal, porque estamos en un eje, ¿sí? Salimos en forma horizontal. Este punto de allí, de salida del eje, nos va a permitir unir con el módulo de rotura del hormigón, trazamos una recta, intersectamos la línea auxiliar, como hemos trabajado en pavimentos flexibles, de la misma metodología. Luego que tenemos este punto de la línea auxiliar, vamos a intersectar, o con el otro punto vamos a generar una recta con el coeficiente de transferencia de carga J, y vamos a proyectar hasta la siguiente línea auxiliar. Luego, el coeficiente de drenaje, C sub D, con este punto de la línea auxiliar, bajamos y el otro punto del C sub D tenemos una recta y vamos a intersectar esta línea auxiliar que está graduada, pero es una línea auxiliar exactamente igual que las anteriores. ¿Por qué está graduada? Y lo aclaro para que no se confunda, no es ningún valor a determinar, es porque este nomograma completo, así como está, que es bastante grande, en algunos autores o en algunos libros está separado. Entonces, tenemos en una primera parte, esta parte que estoy marcando aquí a la izquierda, e intersectamos aquí un valor, ¿sí? Entonces, a partir de allí, damos vuelta a la página, por ejemplo, y continuamos en este valor en la otra hoja siguiente. Como aquí lo tenemos en todo uno mismo, trabajamos con este nomograma que está completo, ¿sí? Entonces, esta línea auxiliar está graduada solamente por eso. Intersectamos la línea auxiliar, tenemos un valor, el delta PSI, el otro punto, trazamos una recta, prolongamos esa dirección de la recta hasta intersectar el eje de las Y de este gráfico que tenemos aquí, ¿sí? Lo dejamos por un instante allí a esto y vamos a la parte inferior. Ingresamos con el coeficiente R, ¿sí? De confiabilidad del pavimento que estamos proyectando, la desviación estándar, 2 puntos, trazamos una recta, intersectamos la siguiente línea auxiliar y luego, con este punto de la línea auxiliar, intersectando el número de ejes equivalentes, ¿sí? Que están aquí. Tenemos 2 puntos nuevamente, una recta, intersectamos el eje de las X de este gráfico, ingresamos en forma vertical con el punto intersectado en el eje de las X de la gráfica y en el eje de la Y de la misma gráfica, entramos en forma horizontal, donde se cortan ambas rectas, ¿sí? Nos va a estar dando el espesor de la losa de pavimento que está en pulgadas aquí, ¿sí? Van a tener otros nomogramas que posiblemente estén en milímetros también. Y de esta manera hemos determinado el espesor de la losa de pavimento de hormigón, ¿sí? Para las características dadas. Ahora lo que vamos a ver es cómo vamos obteniendo cada uno de estos parámetros de la misma manera en que lo hicimos para pavimento flexible. Para tener en cuenta, porque es una metodología inglesa, donde tenemos algunas unidades que son distintas, recuerden
entre kilonewton, tonelada y kilolibras, las de tensión megapascales, kilocentímetro cuadrado y sobre todo las de libra por pulgada cuadrada, PSI en minúscula. Y también, si bien no está aquí, recordemos que cuando hablamos ayer de la constante K, las unidades eran en kilogramos, por ejemplo, kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? En esas unidades parecido a densidad, lo van a encontrar también como PCI, C de casa, PCI, que sería libra por pulgada cúbica, ¿sí? Esto lo vamos a ver, la conversión de las unidades lo tienen en el manual, está anotado el valor de la relación para que lo puedan utilizar. Bueno, con respecto al tránsito, es igual que lo hemos realizado para pavimento flexible. Hay una realidad en donde los tránsitos tienen una configuración distinta, es variada, es mixta, y la hipótesis de cálculo es un único tipo de eje, ¿sí? Que es el eje equivalente. Para poder transformar la configuración real de los ejes a la hipótesis de cálculo, utilizamos los factores de eje equivalente, ¿sí? Los factores de eje equivalente los vamos a obtener a través de tablas, que ya las vemos a continuación, y la cantidad de ejes equivalentes totales va a surgir como la sumatoria entre los números de ejes por vehículo, por tipo de vehículo, nuevamente el factor sentido, que es igual que el que trabajamos en pavimento flexible, igual el factor carril, el factor crecimiento de la misma manera que lo trabajamos en flexible, y va a cambiar el factor de eje equivalente. ¿Por qué? Porque las tablas son distintas, ¿sí? Nosotros en pavimento flexible ingresamos a la tabla teniendo en cuenta el tipo de eje, la serviciabilidad final, y acá en vez de tener el espesor de la losa en pulgadas, teníamos el número estructural. Acá para pavimento rígido vamos a tener el D en pulgadas, de prediseño, ¿sí? Este va a ser el D de prediseño. Y con la carga por eje vamos a obtener el factor de eje equivalente de acuerdo a los números que provee la tabla, ¿sí? De la misma manera que lo hemos trabajado para pavimento flexible, solamente que las tablas son distintas. Bien, la confiabilidad es el mismo concepto. Habíamos mencionado que era la probabilidad de que el pavimento se comporte en forma satisfactoria desde el punto de vista funcional y estructural, ¿sí? Durante su vida útil o periodo de diseño. Vamos a ver que está en función de la ubicación de la vía, si es urbana o rural, y cuál es la clasificación funcional. Vamos a tomar algunos de los valores, normalmente el promedio, como lo hemos trabajado en pavimento flexible. La desviación estándar o el error combinado S0 tiene las mismas consideraciones conceptuales. Vamos a utilizar la misma tabla, solo que en vez de la columna de flexible, lo vamos a utilizar en la columna de rígido, teniendo en cuenta las condiciones las predicciones en el comportamiento del pavimento con o sin errores en el tránsito. Luego, un aspecto fundamental es la subrasante, ¿sí? El valor K, que lo hemos mencionado, la determinación del valor K, como lo hemos mencionado en el día de ayer, por ejemplo, a través de la tabla, ingresando con el CBR, podemos obtener el valor K en PSI o en kilocentímetros cúbicos o en megapascales sobre metro. Vamos a hacer una acotación. ¿Es la única manera, esta es la única manera de determinar el valor K? No, el valor K se debe obtener o se debería obtener a través del ensayo. Como a veces el ensayo no es posible realizarlo, o en una primera aproximación de cálculo se tiene más bien el CBR antes que el valor K, entonces por eso a partir del valor CBR lo correlacionamos a través de estas metodologías y obtenemos un valor K, ¿sí? Recuerden que el valor de la subrasante K se obtenía con el ensayo del plato cargado que aplicaba una tensión sobre una superficie. Esa tensión, ¿sí?, generaba una deformación y la tensión dividida la deformación era el valor K de la subrasante o del material que se está estudiando, ¿sí? También habíamos mencionado en el día de ayer y habíamos dejado planteado la inquietud en donde si entre medio de la subrasante y de la losa de hormigón tenemos colocado una capa intermedia, ¿sí? Por ejemplo, la subbase. Habíamos mencionado si el valor K resultante de considerar la presencia de la subbase,
sería igual a que si no estuviese. Es decir, este comportamiento estructural de la subrasante sumado al de la subbase es evidente que no es lo mismo que si la subbase no estuviese, ¿sí? El método ASTO no considera esta cuestión, y este ábaco no pertenece al método ASTO, se lo utiliza a los efectos de poder obtener un K, un KC, un K combinado, un K compuesto, un K resultante, cualquiera de esos nombres. Normalmente le decimos K combinado. ¿Y qué es lo que combina? Y bueno, combina el K, el valor de reacción de la subrasante, el valor presente que tiene la subrasante, con lo que aporta la subbase. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de considerar un espesor de la subbase, ¿sí? Por ejemplo, acá está marcado un ejemplo allí de 15 centímetros aproximadamente, intersectar cuál es el módulo de elasticidad de la subbase, ¿sí? El módulo de elasticidad de la subbase, que lo podemos obtener a través de las tablas o los ábacos que hemos mostrado en función del CBR, y en la parte superior obtener el valor del módulo E de la subbase o de una base o de una subrasante, en este caso es una subbase. Entonces, a partir de allí tenemos el módulo E de la subbase, intersectamos, ascendemos hasta cortar la línea diagonal que corresponde ¿a quién? Al K de la subrasante. ¿Al K cuál? Al que hemos determinado anteriormente, es decir, el K que tiene la subrasante, el suelo de fundación, perdón, el suelo de fundación, y hemos ascendido hasta intersectar esa recta, y vamos a obtener en el eje de las Y a la izquierda el K combinado, producto de la interposición de la capa de la subbase. Dicho de otra manera, si la subrasante original tenía un K de 5, la presencia de una subbase con un espesor de 15 centímetros y un módulo aproximadamente de 30.000 kilocentímetros cuadrados que estamos viendo allí, va a hacer que en vez de tener un K, la subrasante por sí sola, como si estuviese sola, la presencia de la subbase nos estaría dando un K combinado de 8, es decir, el conjunto de la subrasante y la subbase estaría dando un K combinado de 8, ¿sí? Y este es el valor K que vamos a utilizar para ingresar al nomograma que veíamos anterior, ¿sí? Recuerden cuando fuimos de izquierda a derecha en el nomograma, volvemos, este K que teníamos acá es el K de la subrasante, ¿sí? Si no tuviésemos la subbase, bueno, es directamente entonces el K de la subrasante que tenemos. Ahora, si tenemos una subbase, bueno, entonces ya no será el K solo de la subrasante, sino que será el que vamos a ingresar acá, el K combinado por la presencia de la subbase que tenemos en nuestro paquete estructural, ¿sí? Bien, la serviciabilidad inicial es lo que hemos mencionado para pavimentos flexibles, las consideraciones desde 0 a 5 como la muy buena o excelente. El método ASTO considera como serviciabilidad inicial 4,5 para pavimento rígido, para pavimento flexible también recuerden que había considerado 4,2, es pequeñita la diferencia, dependiendo cuáles sean el histórico de pavimentación de las empresas constructoras. En función de eso, el proyectista suele adoptar un valor. Este es el valor recomendado por ASTO, pero podría ser comprendido en 4,6, 4,7 si la empresa tuviese, digamos, un muy buen historial, o porque se han previsto técnicas constructivas muy adecuadas, de alta tecnología, etcétera, o bajar este valor a 4,3, 4,2 en función de lo inverso de lo que decía recién, ¿sí? La serviciabilidad final, ¿sí? En función de la clasificación funcional de la vía, y la variación del delta PCI, la inicial menos la final. Bien, algunas propiedades del hormigón, ¿sí? En la parte inferior el módulo de rotura, exactamente lo que veíamos ayer, la viga prismática sometida a flexión, cuál es el valor de rotura si hacemos el ensayo. Si no hacemos el ensayo, con alguna ecuación de correlación, a partir, por ejemplo, de la misma ecuación que veíamos ayer, ¿sí? Donde el módulo de rotura es igual
una constante por la raíz cuadrada de la tensión característica del hormigón. Repito, tensión característica del hormigón, ¿sí? Y el K está en función de qué tipo de agregado es el que se está proyectando para el hormigón en cuestión, ¿sí? Sean agregados redondeados o triturados. Obviamente que normalmente trabajamos con agregados triturados para pavimentos de hormigón, sobre todo para pavimentos de alto tránsito. En cuanto al módulo de elasticidad, es de la misma manera, su determinación es de la misma manera que se ha realizado los ensayos en tecnología del hormigón, donde han visto cómo se determina el módulo de elasticidad, y si no es posible obtenerlo a través del ensayo, bueno, tenemos algunas características que describen en forma general a los hormigones, y una de ellas es el módulo de elasticidad. Esa podría ser una variante, y si no, la otra variante, a través de algunas ecuaciones de correlación, obtener el módulo de elasticidad a partir de alguna fórmula, pero bueno, estas fórmulas son más bien de correlaciones que no son, digamos, locales, que no son de nuestro país, con lo cual hay que tener por ahí un poco de cuidado al utilizarlas así tan libremente. El ensayo del módulo de elasticidad es bastante sencillo, está bastante disponible en muchos de los laboratorios, y hay un estudio bastante grande de los módulos para los distintos tipos de hormigones, con lo cual es un dato que es posible de obtenerlo sin llegar a recurrir a estas ecuaciones de correlación. Bien. Coeficiente de transferencia J de carga, ¿sí? Este coeficiente representa la eficiencia de transferencia de la carga que tiene una losa del pavimento al transmitir las fuerzas cortantes a las losas adyacentes, ¿sí? ¿Qué es lo que busca o lo que tiene en cuenta este coeficiente? Bien, en la situación de la izquierda tenemos dos losas contiguas donde no hay una vinculación de carga entre una y la otra, es decir, que cuando pasa la carga y está sobre una de las losas, toda la deformación y toda la carga es tomada por la losa de la izquierda en este caso. Si vamos a la situación de la derecha, si tenemos un elemento de vinculación entre ambas losas, ¿sí? Vamos a ver los pasadores, ¿sí? Hemos mencionado en forma genérica en el día de ayer cuáles son los elementos de vinculación entre losa y losa. Podría ser, por ejemplo, un pasador. Esta situación hace que la losa de la izquierda o la losa anterior se deforme la mitad de la situación primera que veíamos a la izquierda, ya que la losa posterior trabaja solidariamente con la anterior en la deformación y en la transferencia de carga, en las solicitaciones de tensiones, ¿sí? Es decir, que la presencia de pasadores tiene una influencia en lo que son tensiones y deformaciones, por un lado. Y por el otro, la deformación, como bien decíamos, en la situación de acá de la derecha es menor, con lo cual, si tuviésemos el ingreso de agua en la parte inferior a través de la junta, al tener una menor deformación, estamos minimizando el efecto de bombeo, porque recuerden que para que se produzca el fenómeno de bombeo necesitamos que esté la carga, que tengamos agua, que tengamos materiales finos, pero necesitamos fundamentalmente que en función de la carga la losa se deforme, que sería la analogía que les decía ayer del pistón, que sería la losa, ¿sí? Si esta losa no se mueve o se mueve menos, ese fenómeno de bombeo está minimizado, o al menos no es lo mismo que la situación de la izquierda, ¿sí? Donde esta situación de la izquierda, ese fenómeno de bombeo se da en forma mayor. Bien, ¿las transferencias de cargas son solamente a partir de la presencia de pasadores en las juntas? No, también tenemos a través de la transferencia por trabazón de agregado, ¿sí? Rápidamente vamos a mencionar algo respecto a las juntas. Repito, esto vamos a volver un poco más adelante, en donde si esta es una vista lateral de una losa de hormigón, donde luego de un determinado tiempo se ha hecho un aserrado hasta 1/3 de la altura, ¿sí? Se ha hecho un aserrado, y ese aserrado se ha hecho ¿para qué? Para disminuir la sección de la losa, ¿sí? Si ustedes ven acá, esta es la sección que quedó vinculada cuando este hormigón estaba en ciertas características o en cierta etapa del fraguado. Cuando esta sección se ha disminuido y el hormigón continúa con su proceso de secado, con su proceso de endurecimiento, y tiende
a contraerse, encuentra en esta sección una menor sección, justamente, valga la redundancia, y es por ello que se fisura en la parte inferior, ¿sí? Entonces, estamos controlando en dónde queremos que el hormigón se fisure. Repito, sobre esto vamos a volver cuando veamos juntas, pero lo que quiero mostrarles es que en la parte inferior sigue de una forma irregular el fisurado, no como en la parte donde se ha cerrado, ¿sí? Y si nosotros extraemos un testigo de esta zona, como sería el que tenemos aquí en la figura, veríamos el aserrado y veríamos cómo hay una trabazón de una cara con respecto a la otra, producto de esta irregularidad que generan los agregados que están dentro de la masa del hormigón. Esta irregularidad permite una transferencia de carga cuando la losa anterior está solicitada respecto de la posterior, donde todavía la carga no ha llegado. Entonces, hay una transferencia de carga. Esta transferencia de carga será mayor, menor, es igual, tendrá la misma eficiencia que los pasadores, y evidentemente que no, porque tiene ciertas limitaciones, y es por ello que los manuales de construcción de pavimento hormigón limitan que las juntas de transferencia de carga por trabazón de agregado sean para pavimentos en los cuales el tránsito no sea tan elevado o la cantidad de pesado, el porcentaje de pesados, de camiones sobre todo, sea menor, ¿sí? Cuando veamos juntas ya vamos a ver cuáles son los valores que recomiendan, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos dos tipos, trabazón de agregado, de transferencia de carga por trabazón de agregado y por la presencia y la colocación de pasadores. Bien, ¿cómo hace el método AASHTO para considerar la transferencia de carga? Bueno, básicamente a través de una tabla, como viene trabajando en casi todos los distintos parámetros, donde considera si la banquina de ese pavimento está asfaltada o está hormigonada, si se va a considerar dispositivo de transferencia de carga, si no, si tiene o no, y qué tipo de pavimento es, si tiene juntas simples y juntas reforzadas, ¿sí? O si es un armado continuo. Esto de armado continuo se refiere a que en las losas o en todas las losas se ha considerado colocar alguna armadura sobre, en la losa de hormigón, normalmente en el eje neutro o en la mitad de la altura de la losa, ¿sí? Normalmente estas situaciones son situaciones particulares, las de armado continuo, pero se trabaja con pavimentos sin armado continuo, donde las juntas, ¿sí? Se le coloca pasadores o no, que esa es la situación más común. En cuanto al drenaje, al igual que en pavimento flexible, recuerden el coeficiente M que calculábamos, que estaba dentro de la sumatoria de los aportes estructurales de las distintas capas que estábamos proyectando para la verificación del paquete. En este caso, el método AASHTO para pavimento rígido considera el coeficiente C sub D, que tiene en cuenta conceptualmente las mismas condiciones que para pavimento flexible, es decir, el ingreso de agua en la parte inferior, la migración de partículas, el ablandamiento de la subrasante, la erosión de la subbase, etc. Este coeficiente C sub D, ¿sí? Se obtiene a través de una tabla muy similar a la para pavimento flexible, solamente que en pavimento flexible esta parte de la izquierda, las dos primeras columnas, estaban de manera separada, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo respecto de la parte derecha, en donde en función de una clasificación del tiempo transcurrido para que el agua sea liberada en un 50%, ¿cuál es la clasificación? Desde excelente a muy bueno. Esta determinación, tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido, en forma práctica lo hemos simplificado y proponemos distintos valores, pero el método AASHTO considera algunas determinaciones y cálculos para obtenerlo, que aquí, repito, no lo hacemos, lo determinamos en forma más resumida. Una vez que tenemos estos valores de excelente a muy bueno, a muy pobre, y la otra parte de la tabla a la derecha, cuál era el porcentaje del tiempo cercano a la saturación, obtenemos el coeficiente C sub D, ¿sí? Que normalmente será el promedio entre los extremos que propone el método. Bien, ese es el coeficiente C sub D que tiene en cuenta el método AASHTO, pero es posible considerar
un factor de pérdida de soporte por humedecimiento de las capas inferiores, tanto de subbase como de subrasante, y esto lo hace a partir de este factor LS, ¿sí?, como pérdida de soporte, y esto no lo considera en forma directa, sino que es a través de forma indirecta, reduciendo el módulo de la subrasante. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de alguna capa intermedia de subbase, ¿sí?, en el paquete de estructural que se está proyectando, las subbases pueden ser granulares tratadas con cemento directamente, asfálticas, estabilizadas con asfalto, estabilizadas con cal, granulares sin tratar, suelo fino y subrasantes naturales. Bueno, distintas posibilidades, ¿sí?, de subbases o subrasantes en función de lo que se está proyectando y cuál es el valor o el factor LS de pérdida de soporte que propone la metodología, ¿sí? Aquí tenemos entre 0 y 1, y así varios, ¿sí? Podemos tomar el promedio o podemos tomar el extremo mayor. Ya vamos a ver que estos valores están relacionados con un gráfico que viene a continuación. ¿Y cómo sabremos qué tipo de material tenemos como capa intermedia? Y bueno, aquí lo clasifica por el módulo resiliente, ¿sí? Si la subbase granular es tratada con cemento, puede tener este orden de magnitud el módulo resiliente, para el otro caso el otro orden, y así sucesivamente, ¿sí? Va disminuyendo. Una vez adoptado el valor de LS, el factor de pérdida de soporte, ¿sí?, en el siguiente gráfico, ¿qué es lo que tiene en cuenta? El factor LS adoptado, fíjense, yo les decía recién, si tomamos el promedio entre 0 y 1, sería 0,5, y el gráfico no lo considera, entonces, más precisamente, sería conveniente tomar 1, ¿sí?, que sería la situación más desfavorable de acuerdo a lo que vamos a ver, ¿sí? Volvemos entonces al ejemplo, supongamos que tenemos esta subbase y hemos adoptado el valor 1, LS, ¿sí? Tenemos el LS 1 y el módulo de reacción efectivo de la subrasante. ¿Cuál es este? Este es el que hemos determinado en forma original. Es el que hemos determinado a través de la correlación con el CBR, por ejemplo. Supongamos que tenemos un valor de aproximadamente 540, ¿sí? ¿Qué cosa? PSI, libra por pulgada cúbica, ¿sí? Y ascendemos hasta cortar el valor LS, ¿sí? Si salimos hacia la izquierda, ¿qué obtenemos? El módulo de reacción efectivo de la subrasante. ¿Qué tiene en cuenta este valor? Y nos está dando 170. Ingresamos con 540 y obtenemos 170. ¿Qué tiene en cuenta esto? Tiene en cuenta la presencia de humedecimiento de las capas inferiores, ¿sí? Entonces, considera que ese humedecimiento va a generar un debilitamiento de las capas inferiores, ¿sí? ¿A través de qué? Bueno, a través de minorar o de achicar o de reducir, ¿sí?, el valor de K de la subrasante. Bien, este valor de K de la subrasante es el K que se obtuvo luego de considerar la disminución por el humedecimiento de las capas inferiores. Ahora, este K, ¿será con el cual tengo que ingresar al nomograma general? No, porque si tenemos la presencia de una capa intermedia, ¿sí?, por ejemplo, la subbase que vimos anteriormente, este K reducido, el K que tiene en cuenta el humedecimiento de las capas inferiores, ¿sí?, es el que se debe combinar con la subbase, teniendo en cuenta el espesor y el módulo de elasticidad. Ahí volvemos a la gráfica que veíamos antes de combinación. Es decir, supongamos que nosotros habíamos partido de 5 en el valor inicial, ahora no tenemos 5, sino que tenemos menos, producto de que hemos considerado el humedecimiento. Es decir, entonces, si teníamos 15 de subbase y 30.000 de kilocentímetros cuadrados de módulo de esa misma capa, en vez de ir hasta 5, ya no iríamos hasta 5, sino que iríamos hasta un valor menor, producto de que este K que tenemos aquí ya no es el original, sino que es el reducido, producto de considerar que se ha disminuido su capacidad portante por humedecimiento de las capas inferiores, ¿sí? Entonces,
y vamos a obtener a la izquierda un K combinado. Este K combinado, ¿qué va a tener en cuenta? Va a tener en cuenta la presencia de la subbase y va a tener en cuenta la presencia del humedecimiento de las capas inferiores a través de haber reducido el K de la subrasante en forma original, ¿sí? Entonces, luego de haber reducido y haber combinado, es el K el que utilizaré para ingresar al nomograma anterior. Como resumen y en forma conceptual, los pasos en forma práctica son: primero reduzco, ¿sí?, con la metodología del LS que hemos visto anteriormente. Primero reduzco y luego, con la capacidad portante remanente que le quedó después de haber considerado ese humedecimiento, es el que combino con la presencia de la subbase, ¿sí? Y a partir de que lo combiné y obtuve el KC, el K combinado, es el que voy a utilizar para ingresar al nomograma. Entonces, conceptualmente es primero reduzco y luego combino, ¿sí? Suele ser un error que suelen hacerlo al revés. Combinan y luego reducen. No, es primero primero reduzco y luego combino. Bien, vamos a ver rápidamente un pequeño ejemplo, ¿sí?, con respecto a lo que es el cálculo de los ejes equivalentes. Es el mismo ejemplo que vimos para pavimentos flexibles, solamente recordarles que los factores de eje equivalente ya no serán con la misma tabla, sino que van a tener en cuenta ya no el SN, sino el D proyectado, ¿sí?, propuesto, teniendo en cuenta la serviciabilidad final y cuál es el tipo de configuración de eje que tenemos. Entonces, la cantidad diaria, teniendo en cuenta el factor de crecimiento, llevándolo en forma anual, ¿sí?, y multiplicado por el factor de eje equivalente, obtenemos la cantidad de eje equivalente que equivale, valga la redundancia, este tipo de clasificación de eje o de vehículo, ¿sí? Haciendo lo mismo para todo ello y haciendo la sumatoria, multiplicando por el factor dirección y el factor carril, podemos obtener la totalidad de los ejes equivalentes para el periodo de diseño que propone acá el ejemplo de 15 años, ¿sí? Es la misma metodología que vimos anteriormente. Repito, lo único que cambia es la tabla para la obtención de los factores de eje equivalente, que no son las mismas que para pavimento flexible. Bien, vamos a determinar un espesor de losa de pavimento hormigón, ¿sí?, considerando el tránsito de... Perdón, un segundito. Bien, decía que vamos a considerar entonces los ejes equivalentes determinados recientemente, ¿sí?, de 5 por 10 a la 6, que serían 5 millones de ejes equivalentes. Vamos a considerar que es una vía secundaria rural con un coeficiente de confiabilidad R del 95%, un error estándar combinado S0 de 0,29, ¿sí?, un CBR de la subrasante de 12, ¿sí?, que de acuerdo a las gráficas anteriores, el K de la subrasante será aproximadamente de 5,7 kilocentímetros cúbicos, que transformado con las unidades y las conversiones que le habías mencionado, serían 205 PSI, ¿sí? Y si el factor LS de reducción es igual a 1, estos 205 ya no son 205, sino que son 72, por la reducción presentada, recuerden, de este gráfico, ¿sí? Entonces, nos ha quedado 72 PSI, libras por pulgada cúbica del K, ¿sí?, que serían aproximadamente 2 kilocentímetros cúbicos, y si se considera un espesor de una subbase de 10 centímetros y un módulo de 2000 kilocentímetros cuadrados, si volvemos a la gráfica donde combinábamos, vamos a combinar este K reducido con estas características de base, ¿sí? Y el KC de combinado, luego de haber reducido, es de 2 kilocentímetros cúbicos o 20 megapascales sobre metro. El pavimento nuevo, ¿sí?, de 4,5, la serviciabilidad inicial, la vía secundaria no calle para la serviciabilidad final de 2,5,
el módulo de elasticidad del hormigón de 30.000 megapascales, ¿sí? El módulo de rotura de 4,5 megapascales, determinado de la misma manera que hemos estado trabajando, y suponiendo que el pavimento es conjunta reforzada, se le van a colocar pasadores y las banquinas van a ser asfaltadas, el J, determinado de la tabla, ¿sí? Es de 3,2. Considerando el tiempo en que el suelo libera el 50% del agua de un mes y el porcentaje de tiempo en el año expuesto a la humedad cercana a la saturación de un 2%, el C sub D puede ser establecido en un valor 1, ¿sí? Con todos estos datos, de la misma manera que hemos trabajado para pavimento flexible y de lo que hemos presentado ahora para pavimento rígido, en el nomograma, ¿sí? Ingresando con el K de la subrasante, que ya sería el K combinado luego de haber reducido, ¿sí? El módulo de elasticidad del hormigón, ingresamos, cortamos el módulo de elasticidad del hormigón, salimos en forma horizontal hasta el módulo de rotura, acá lo tenemos megapascales, el módulo de rotura, proyectamos hasta la línea auxiliar, luego intersectamos el coeficiente J de transferencia de carga, proyectamos hasta la línea auxiliar y intersectamos el coeficiente de drenaje C sub D y proyectamos hasta la línea auxiliar, vamos siguiendo la misma metodología que mencionamos anteriormente, intersectamos el delta PCI, ¿sí? Proyectamos hasta el eje de la Y de este gráfico, dejamos allí un segundo, ingresamos en la parte inferior con la confiabilidad R determinada, hasta cortar el desvío estándar S0, proyectamos un punto en la línea auxiliar, ingresamos con, buscamos los eje equivalente, 2 puntos, tenemos una recta, trazamos y proyectamos hasta el eje de las X del mismo gráfico anterior. Ascendiendo en forma vertical en este gráfico, en forma horizontal a partir de los 2 puntos determinados anteriormente, podemos determinar cuál es el espesor de la losa de pavimento de hormigón, sí, que aquí está en milímetros, entre 225 y 250, podría ser un valor de 230 o de 250, si podemos adoptar de espesor de losa de pavimento de hormigón. Bien, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Como hacemos siempre, las consultas, abrimos los micrófonos y conversamos. Profe, digamos, ¿no tendría más, no daría más confort un pavimento flexible que uno rígido? ¿A qué te referís con tu pregunta? Por la serviciabilidad inicial, que es mayor para rígido que para flexible. Sí, en realidad lo que está considerando, ¿vos decís por el 4,2 y 4,5? Sí. La serviciabilidad inicial, ¿sí? Es lo que prevé el método de cómo va a ser la terminación de ese pavimento. Por eso yo les dije, cuando les decía recién de 4,5, que podría ser 4,7 o 4,2, 4,4, que tiene que ver con la tecnología de construcción que se va a emplear para ese pavimento y la historia de la empresa que lo vaya a construir. Por eso es que es bastante complicado poder adoptar un valor allí lo más acertado. El método recomienda el 4,5 y a los fines prácticos vamos a tomar como inicial 4,5. A la hora de diseñar habrá que evaluar, incursionar un poco más en cuál será el número que realmente vamos a adoptar, ¿sí? Si será 4,5, será 4 o será 4,7, ¿sí? Tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido. Perfecto. Pero los valores de 4,2 y 4,5 son los que propone el método como iniciales. Como no estamos analizando ningún proyecto en particular en donde se conozcan los antecedentes de la empresa, la tecnología que se va a utilizar para la construcción, tomamos directamente, a no ser que se especifique lo contrario, tomamos directamente lo que propone el método. Claro, no, yo decía, digamos, me da curiosidad porque yo imagino que el confort lo da más una mezcla asfáltica, digamos, porque no tiene juntas y demás. Pero por eso nomás, me da curiosidad. La
serviciabilidad inicial, ¿sí? Recuerden también que es un método más antiguo, posiblemente esté relacionado con la forma en la cual se concibió el método y la tecnología y el conocimiento que había disponible, ¿sí? Si bien esto del 93, recuerden que esto lo arrastra desde la década del 60, en donde viene considerando aquellas cuestiones iniciales, ¿sí? Por eso yo siempre les he comentado o les he tratado de comentar para los métodos tanto de pavimento flexible como pavimento rígido, cómo se han obtenido o cómo se han llegado a obtener ciertos parámetros, producto de que a la hora de que les toque utilizarlo, puedan discernir si será más conveniente el 4,5, el 4,2, o si la subrasante utilizaré tal ecuación para el modo resiliente en pavimento flexible o no, dependiendo si es una ecuación local o no, porque en esto eh, eh, los desarrollos de los métodos y de cálculo tienen que ver mucho con las características locales y, bueno, en algunas cuestiones no tenemos bastante desarrollo, entonces tenemos que adaptar lo que tenemos de otros lados. Entonces, trato de comentarles esas cosas para que puedan, a la hora de tener que tomar la decisión, qué valor van a adoptar, bueno, que conozcan un poco más la cocina, como le llamo yo, del método cuando fue elaborado. Un pavimento de hormigón podría llegar a tener una terminación superficial un poquito mejor que un pavimento flexible si las tecnologías de constructivas son adecuadas. Ya vamos a ver cuando veamos la construcción de pavimento hormigón por métodos tradicionales o manuales y por métodos de tecnologías de alto rendimiento, ¿sí? Vamos a ver cómo va a influir en la terminación una tecnología respecto de la otra. Y si esa tecnología es considerada en la serviciabilidad inicial, ustedes van a tener ahí la capacidad de poder asociar, de poder linkear esa terminación y ese método constructivo con qué parámetro de serviciabilidad inicial voy a adoptar a la hora y a los fines del cálculo. Perfecto, profe. Profe, yo tengo una pregunta. En estos métodos, tanto rígido como flexible, ¿sirven para los cálculos de estacionamiento, que serían cargas más bien estacionarias? La respuesta es no. Existen métodos de cálculo para cargas que serían, digamos, básicamente estáticas, estacionamientos, portuarias, ¿sí? Digamos, playones de puertos, circulaciones en puertos, en aeropuertos, pistas de aeropuertos. Bueno, obviamente que en pista de aeropuertos no es carga estática, pero tienen una magnitud las cargas totalmente distintas a las que estamos trabajando. Estos son para pavimentos de vías de circulación, ¿sí? De rutas, ya sea rurales, urbanas, ¿sí? Incluso para pavimentos urbanos hay algunos otros métodos de cálculo que no los vamos a abordar, que son, digamos, que consideran otros aspectos que tienen que ver, son muy similares a los que estamos viendo, pero tienen algunas otras consideraciones más. Bien, perfecto. Gracias. Bueno. Sí, tiene que ver con la acción dinámica, ¿sí? No hay supongamos, un playón de un puerto, no tiene repetición de cargas, o las repeticiones de cargas son muy bajas, digamos, no van a pasar tantos ejes, sino más bien van a tener mucho tiempo una carga aplicada. Entonces, viene también más por ese lado, de no considerar tanto el aspecto fatiga, sino que considerar más bien el aspecto de la carga puntual, o más bien no la carga puntual, la carga estática, que si bien está apoyada en puntos, pero la carga estática y no dinámica, ¿sí? Tiene en cuenta todas estas cosas.
Bien, si no hay más consultas, el lunes que viene, recuerden que es feriado, no vamos a tener clase, vamos a vernos directamente el día martes, ¿sí? Martes 13. Allí vamos a continuar con pavimentos de hormigón y, bueno, con algunos otros aspectos más. Así que si no hay más consultas... perdón, ahí están preguntando por la fecha del parcial. Sí, la próxima fecha del parcial va a ser la primera semana de noviembre, ¿sí? Básicamente acá un mes. Si mal no estoy viendo, sería el día 3 de noviembre, creo que es martes, ¿sí? Bien, bueno, entonces sí, damos finalizada la clase. Los que me habían enviado un mail, por favor, si se quieren quedar y conversamos.